¿Cómo 7 jóvenes de una compañía que ni siquiera podía competir económicamente contra las gigantes del K-pop terminaron convirtiéndose en BTS? Porque antes del Billboard, antes de los Grammys, antes de la ONU, antes de llenar estadios, hubo 7 chicos viviendo juntos en un pequeño departamento, entrenando durante horas y apostándolo prácticamente todo a una carrera que perfectamente podía fracasar. Y esta es su historia. Para entender cómo nació BTS, primero tenemos que entender algo sobre el K-pop. En Corea del Sur, convertirse en idol normalmente no empieza cuando lanzas tu primera canción, empieza muchos años antes. Las compañías reclutan jóvenes que entran como aprendices y desde ese momento comienzan a entrenar. Canto, baile, rap, actuación, idiomas, presencia frente a las cámaras. Algunos pasan años preparándose y jamás consiguen debutar. Y a principios de la década de 2010 había compañías que prácticamente dominaban esa industria. SM Entertainment, JG Entertainment y JYP Entertainment. Competir contra ellas siendo una compañía pequeña era extremadamente difícil. Y ahí aparece Bang Ji-hyuk, un productor y compositor que ya tenía experiencia dentro de la industria musical y que decidió fundar su propia compañía, Big Hit Entertainment. La idea era crear música y artistas bajo una visión diferente. El problema fue que las cosas no empezaron precisamente bien. Big Hit tuvo proyectos que no consiguieron despegar como esperaban. La compañía estaba lejos de tener los recursos de sus competidores y necesitaban encontrar algo que realmente funcionara. Entonces comenzó un nuevo proyecto, crear un grupo masculino. Pero no simplemente buscar jóvenes que pudieran cantar y bailar. La intención era encontrar chicos con personalidades, experiencias y algo que decir. Y poco a poco comenzaron a aparecer los integrantes. El primero, alrededor del cual empezó a construirse el proyecto, fue Kim Namjoon, RM. En ese momento estaba mucho más relacionado con las escenas del rap underground que con el mundo tradicional de los idols. Escribía, rapeaba, tenía una manera particular de utilizar las palabras y terminó llamando la atención de Big Hit. Después fueron llegando los demás: Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook, el menor del grupo. Tenía apenas 15 años cuando empezó esta aventura. 7 personas completamente diferentes. Algunos venían del rap, otros del baile, otros prácticamente estaban empezando a descubrir hasta dónde podían llegar como cantantes. Y los 7 terminaron viviendo juntos. No había mansiones, no había habitaciones enormes. No existía todavía ese BTS que conocemos actualmente. Compartían un departamento pequeño. Dormían prácticamente unos junto a otros. Cocinaban, limpiaban, ensayaban, discutían, celebraban cumpleaños. Y después volvían a entrenar, porque tenían algo bastante claro. Su compañía estaba apostando muchísimo por ellos, y si el grupo no funcionaba, probablemente las consecuencias serían enormes para todos. A diferencia de empresas con muchos recursos, Big Hit no podía simplemente gastar indefinidamente esperando encontrar el proyecto perfecto. Así que los integrantes comenzaron a participar cada vez más en la creación de su propia música, especialmente RM, Suga y J-Hope. Y ahí empezó a aparecer algo que después sería fundamental para BTS. En lugar de cantar únicamente sobre historias románticas, comenzaron a escribir sobre cosas que ellos mismos estaban viviendo. Presión, expectativas, sueños, su escuela, juventud. Y finalmente llegó el momento. El 12 de junio del 2013, BTS lanzó su primer álbum sencillo, Too Cool for School, y un día después realizaron su debut televisivo. Su canción principal era No More Dream. Y el mensaje era bastante directo. ¿Cuál es tu sueño? Pero no el que tus padres quieren para ti, no el que la sociedad decidió que deberías tener, sino el tuyo. ¿Realmente sabes qué quieres hacer con tu vida? Para un grupo nuevo era una propuesta interesante, pero una propuesta interesante no significa automáticamente éxito. BTS no explotó inmediatamente, no aparecieron mágicamente millones de fans, no se convirtieron de un día para otro en las estrellas más importantes del país. Eran simplemente otro grupo intentando conseguir atención dentro de una industria llena de competencia. Y eso podía haber terminado ahí, pero continuaron. Pocos meses después lanzaron All Rule 82 y otra vez volvieron a hablarle directamente a los jóvenes. Y una de las canciones principales fue N.O. y básicamente preguntaban: ¿vale la pena vivir siguiendo completamente las expectativas que otros colocaron sobre ti? Estudia, consigue buenas calificaciones, entra a una buena universidad, encuentra un buen trabajo, gana dinero y repítelo todo. BTS empezaba a cuestionar esa ruta, algo especialmente interesante dentro de una sociedad donde la competencia académica puede ser extremadamente fuerte. Sus primeras canciones tenían una rebeldía bastante evidente, pero todavía necesitaban crecer. Entonces llegó School Love Affair. Ahí encontramos canciones como Boy in Love. El grupo comenzó a mezclar los mensajes que ya manejaban con algo mucho más cercano a aquello que el público joven consumía: amor, escuela, relaciones. Y poco a poco algo empezó a cambiar. Ya había personas esperándolos, ya aparecían fans en las firmas, ya comenzaban a surgir seguidores que no simplemente
solamente escuchaban una canción, querían saber quiénes eran esos 7 chicos. ARMY empezó a crecer, y aquí hay algo fundamental para entender el futuro de BTS, su relación con internet. La compañía no tenía el mismo acceso a medios y promoción que los gigantes de la industria, así que empezaron a utilizar constantemente las redes. Videos, transmisiones, contenido detrás de cámaras, momentos cotidianos. Los fans no solamente conocían a BTS sobre el escenario, los veían comer, practicar, bromear, estar cansados, equivocarse, convivir, y poco a poco la distancia entre artista y público comenzó a sentirse más pequeña. Pero todavía había otro problema. BTS mezclaba elementos del hip hop con el formato idol, y eso provocó críticas de los dos lados. Para algunas personas dentro del hip hop eran demasiado comerciales para considerar los raperos auténticos, y para parte del público idol, su sonido y su imagen podían sentirse demasiado agresivos. Entonces llegó una experiencia bastante peculiar: American Hustle Life. BTS viajó a Los Ángeles para conocer más de cerca la cultura del hip hop estadounidense. Trabajaron con artistas relacionados con ese mundo, aprendieron sobre su historia, rap, baile, y durante esa experiencia hay una escena que hoy resulta casi absurda cuando sabes lo que ocurrió después. Los integrantes salieron a las calles de Los Ángeles a repartir volantes. Intentaban convencer personas para que asistieran a una pequeña presentación. Sí, BTS estaba repartiendo volantes. Personas caminando frente a ellos sin tener idea de quiénes eran, algunas ignorándolos, otras aceptando el papel y ellos intentando conseguir público. Años después, esas mismas ciudades tendrían miles de personas intentando conseguir boletos para verlos. Pero todavía faltaba mucho para eso. En 2014 lanzaron Dark and Wild. El grupo continuó creciendo. También empezó a moverse con mayor fuerza hacia Japón, pero el verdadero cambio comenzaría con una etapa que para muchos fans sigue siendo una de las más importantes de su carrera: The Most Beautiful Moment in Life. La juventud, pero no esa juventud perfecta que normalmente vemos en comerciales, la juventud confusa, la que duele, la que comete errores, la que quiere avanzar pero no sabe cómo. BTS empezó a hablar de ansiedad, soledad, incertidumbre, relaciones destructivas, miedo a crecer, frustración, y en 2015 llegó una canción fundamental, I Need You. Con esa consiguieron su primera victoria en un programa musical. Después llegó Run, y aquí BTS hizo algo todavía más interesante. Sus videos comenzaron a sentirse conectados. Había historias, símbolos, personajes, pistas. Los integrantes representaban jóvenes que atravesaban diferentes problemas y tragedias. Los fans empezaron a analizar cada detalle. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Jin está aquí? ¿Por qué esta escena conecta con aquel video? ¿Esto ocurrió antes o después? Y sin darse cuenta, BTS ya no estaba entregando solamente canciones, estaba construyendo un universo alrededor de ellas. La gente podía escuchar la música, pero también podía intentar descifrar la historia. Y dentro de esta etapa apareció una canción que para mí explica bastante bien la relación que estaban construyendo con sus seguidores: Volume 52. La canción toma inspiración de la llamada ballena de 52 hercios, una ballena asociada popularmente con la idea de cantar en una frecuencia diferente a las demás. Y BTS utiliza esa imagen para hablar de la soledad, de intentar hacerte escuchar, aunque sientas que nadie puede entenderte. Piénsalo, un grupo coreano proveniente de una compañía pequeña, cantando en un idioma que una enorme parte de sus nuevos seguidores internacionales ni siquiera hablaba. Y aún así, los estaban escuchando. Después llegó Fire, y la escala comenzó a cambiar. Más energía, más reconocimiento internacional, más visualizaciones, más fans. Pero BTS todavía estaba buscando hasta dónde podía llevar sus conceptos. Y entonces llegó Wings. Este álbum tomó inspiración, entre otras cosas, de Demian, la novela de Hermann Hesse, y una historia sobre identidad, crecimiento, tentación, bien y mal, encontrarte a ti mismo. Temas que encajaban perfectamente con aquello sobre lo que BTS llevaba años hablando. Cada integrante tuvo además un espacio individual para mostrar una parte diferente de sí mismo. Y la canción principal fue Blood, Sweat and Tears. Y aquí la evolución visual era evidente. Ya no parecían simplemente 7 jóvenes tratando de destacar dentro del K-pop. Había una dirección artística mucho más ambiciosa. Referencias literarias, pinturas, símbolos, narrativas. Y entonces ocurrió uno de los momentos que cambiaría completamente su posición dentro de la industria. En 2016, Mnet Asian Music Awards, una de las premiaciones más importantes del K-pop. Durante años, los grandes premios habían estado dominados principalmente por artistas pertenecientes a las compañías más poderosas. Pero cuando llegó el momento de anunciar al artista del año, el nombre fue BTS. Los integrantes no podían creerlo. Se abrazaron, lloraron, porque aquello era mucho más que recibir una estatuilla. Era la confirmación de que un grupo proveniente de una compañía mucho más pequeña había conseguido sentarse en la misma mesa que los gigantes, y todavía no habían llegado a lo más alto. En 2017 comenzó otra etapa, Love Yourself.
La idea ahora era explorar algo que parece sencillo decir, pero puede ser increíblemente difícil hacer. Amarte, primero enamorarte, después descubrir las partes dolorosas de ese amor. Y finalmente, entender que antes de amar realmente a alguien, también necesitas aprender a aceptarte. Dentro de esta etapa aparecieron canciones como DNA, Fake Love, Idol, y BTS comenzó a romper definitivamente la barrera del mercado coreano. En los Billboard Music Awards fueron nominados a Top Social Artist. Competían contra nombres gigantes de la industria occidental, y ganaron. De repente, esos chicos que años antes habían salido a las calles de Los Ángeles buscando personas para un pequeño concierto, estaban regresando a Estados Unidos para recibir premios. Después llegaron programas estadounidenses, entrevistas, presentaciones, colaboraciones, Steve Aoki, Halsey y posteriormente muchos otros artistas. Pero existe una parte de esta historia que normalmente queda escondida detrás del éxito: el cansancio, porque mientras más crecía BTS, más tenían que trabajar. Álbum, promoción, ensayo, viajes, conciertos, entrevistas, grabaciones, otras ciudades, otros países, otros escenarios. Y sus conciertos no eran precisamente sencillos. Cantar mientras realizas coreografías extremadamente exigentes físicamente requiere una preparación enorme. Las cámaras detrás de escena comenzaron a mostrar agotamiento, dolor, problemas físicos, discusiones, presión, miedo a equivocarse. Jimin llegó a hablar públicamente sobre las exigencias que se imponía respecto a su cuerpo. Los integrantes mostraban cada vez más que detrás del espectáculo existían 7 personas cargando con una presión enorme. Y años después revelarían algo que sorprendió a muchos fans. Durante 2018 llegaron a considerar seriamente separarse. Piénsalo. En uno de los momentos donde desde afuera parecía que BTS estaba conquistándolo absolutamente todo, por dentro se preguntaban si podían continuar. Ese contraste dice muchísimo sobre la fama, porque desde afuera vemos premios, récords, dinero, multitudes, pero no vemos necesariamente cuánto les está costando a alguien mantenerse ahí, pero decidieron continuar. Y parte de esa decisión terminó conectando todavía más con el mensaje que estaban construyendo: Love Yourself. No simplemente como nombre de un disco, como una conversación sobre identidad, presión y aceptación. Ese mensaje terminó creciendo muchísimo más allá de la música. BTS colaboró con UNICEF en la campaña Love Myself, y en 2018, RM habló frente a Naciones Unidas. Su mensaje era básicamente: habla por ti, encuentra tu voz. No importa tu origen, tu identidad, tus errores, sino que cuentes tu propia historia. Y nuevamente vale la pena regresar a 2013, porque aquellos chicos comenzaron preguntándose: ¿cuál es nuestro sueño? 5 años después estaban hablando frente a líderes internacionales sobre encontrar tu propia voz. El crecimiento no estaba únicamente en el tamaño del escenario, también estaba en aquello que querían decir. BTS siguió creciendo. Boy With Love, Map of the Soul, más giras, más estadios, más récords. Y entonces llegó el 2020. El mundo se detuvo, la pandemia obligó a cancelar conciertos y giras. Para un grupo cuya relación con sus fans dependía enormemente de las presentaciones en vivo, fue un golpe enorme. Pero hicieron algo que prácticamente toda la industria tuvo que aprender durante aquellos meses: adaptarse, conciertos online, transmisiones, contenido digital, nuevas canciones. Y entonces llegó una de las decisiones comerciales más importantes de su carrera: Dynamite, su primer sencillo completamente en inglés. Una canción diseñada para ser ligera, optimista, fácil de escuchar, y funcionó. Dynamite explotó mundialmente. BTS consiguió llegar al número 1 del Billboard Hot 100. Recibió una nominación al Grammy, y el grupo se presentó en la ceremonia. Después llegaron canciones como Butter, Permission to Dance, y colaboraciones como My Universe con Coldplay. Ya no había discusión sobre si BTS podía tener éxito fuera de Corea. La discusión ahora era hasta dónde podían llegar. Pero cuanto más subes, también llega un momento donde tienes que preguntarte qué sigue. Y en 2022, durante la celebración de su aniversario, los integrantes hablaron públicamente sobre la necesidad de iniciar una nueva etapa. Después de casi una década trabajando constantemente como BTS, querían explorar también quién era cada uno individualmente. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook. No desaparecía BTS, pero necesitaban espacio para desarrollar proyectos personales. Y además existía otra realidad inevitable: el servicio militar obligatorio de Corea del Sur. Por su edad, los integrantes tendrían que comenzar a enlistarse. El primero fue Jin. Antes de comenzar su servicio, protagonizó uno de los momentos más simbólicos de esta etapa. Viajó hasta Argentina para presentarse junto a Coldplay. Interpretaron The Astronaut, una canción que Chris Martin y Coldplay ayudaron a crecer junto con Jin. Y poco después comenzó su servicio militar. Después fueron llegando los demás: J-Hope, Suga, RM, V, Jimin, Jungkook. Por primera vez desde que BTS había conquistado el mundo, los 7 no estarían trabajando juntos como grupo. Y quizá aquí es donde la historia vuelve a conectarse con su comienzo,
porque cuando BTS debutó nadie sabía qué iba a pasar con ellos. No tenían garantías, no tenían una compañía gigantesca detrás, no tenían una audiencia mundial esperándolos, solamente tenían 7 personas, una compañía apostando por ellas y un grupo de fans que empezó a crecer junto con ellos. Años después la escala es completamente diferente, pero la idea sigue siendo prácticamente la misma. 7 personas entrando en una etapa donde tampoco saben exactamente cómo será lo que viene después. Y hay una imagen de su historia que para mí resume todo mejor que cualquier premio. No es BTS en los Grammys, no es BTS frente a Naciones Unidas, ni siquiera es uno de sus estadios llenos. Son esos 7 jóvenes al principio, compartiendo un departamento, ensayando, cocinando donde podían, durmiendo poco, sin saber si todo aquello iba a funcionar. Porque cuando conocemos una historia después de que alguien triunfó, todo parece inevitable. Claro que BTS iba a ser enorme, claro que iban a conseguirlo. Claro que esas canciones encontrarían una audiencia. En aquel momento podían fracasar como cualquier otro grupo. Podían desaparecer, podían separarse. Big Hit podía no sobrevivir, y precisamente por eso su historia es interesante. No porque 7 chicos estuvieran destinados a convertirse en estrellas, sino porque durante mucho tiempo no había ninguna evidencia de que realmente fueran a conseguirlo, y aún así siguieron trabajando. Pero tampoco quiero romantizarlo, porque su historia también demuestra algo bastante incómodo. Trabajar hasta destruirte no debería ser el precio obligatorio del éxito. Ellos mismos tuvieron que aprenderlo. Llegar a la cima no resolvió automáticamente sus inseguridades, no eliminó el cansancio, no hizo desaparecer la presión, no les enseñó mágicamente a quererse. Eso también tuvieron que construirlo. Quizá por eso BTS terminó conectando con tanta gente. No porque sus canciones dijeran, míranos, somos perfectos. Muchas veces decían exactamente lo contrario. Estoy perdido, tengo miedo, no sé qué quiero, me siento solo, me estoy equivocando, estoy intentando quererme. Y del otro lado del mundo, millones de personas escucharon eso y pensaron, yo también. Una ballena cantando en una frecuencia diferente, hasta que finalmente alguien respondió.